Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar sobre el corrupto en el Perú, ¿ya? Miren, el corrupto no es solamente un delincuente, un deshonesto, es mucho más, ¿ya? Y por si acaso el corrupto no es que surgió de repente, ¿no? De repente un hombre de la noche a la mañana se convirtió en corrupto, ¿no? El corrupto no nace de la noche a la mañana. El corrupto es producto de un proceso de formación, o mejor dicho, es producto de un proceso de deformación, ¿ya? De la persona, de la personalidad inclusive, ¿ya? Es producto de un proceso de desmoralización, de enloquecimiento, de deshumanización, de ateización, ¿no? Y de depravación. El corrupto es un ser retorcido, ¿ya? Es un ser profundamente retorcido. No es solamente que roba dinero. Debes entender que el corrupto es una persona profundamente retorcida, ¿ya? ¿Y dónde nace el corrupto? El corrupto, miren, si bien hay factores congénitos con los que uno puede nacer y puede llevarte a ser un corrupto, por ejemplo, si naces siendo un psicópata, entonces hay una tendencia fuerte a ser un corrupto, ¿ya? Esos son factores congénitos. Pero hay otros factores exógenos, ¿no? Generalmente el corrupto realmente nace en el hogar inicialmente y nace en la sociedad. Miren, vamos a hablar de algunas características del corrupto y cómo esto surgió en su vida, ¿ya? Por ejemplo, el corrupto es un hombre o una mujer eh, carente de valores, ¿ya? Es muy posible porque en su hogar sus padres no le inculcaron valores, tal vez tenía un padre que era un borracho, un fumón, le sacaba la vuelta a su esposa, golpeaba a la esposa, ¿no? O era un infiel, ¿no? Un promiscuo, ¿no? Un ratero, ¿no? Entonces, y tal vez la mamá también no le inculcaba valores, tal vez la mamá los abandonó, o la mamá también era eh, lisurienta, ignorante, ¿no? Golpeadora, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen de que una persona crezca sin valores, ¿ya? Porque los valores se aprenden en casa, ¿ya? Los valores se aprenden en casa. Entonces, cuando no te inculcan valores, entonces ese es un factor como que contribuye a que nazca el corrupto, ¿ya? O la corrupta, ¿ya? Ahora, otro factor importante, otra característica del corrupto o de la corrupta son los trastornos mentales, ¿ya? Por ejemplo, eh, una persona que es un psicópata o es un narcisista, ¿no? Son genios en mentir, son genios en manipular a la gente, ¿no? Y eliminar, inclusive mandar a eliminar al adversario, que le den vuelta, ¿no? ¿No? Que lo pisten, ¿no? Como se dice, ¿no? Que le den vuelta al adversario, porque es un psicópata, pues, sea hombre o mujer, manda a asesinar al adversario, ¿no? Entonces, para que veas que los trastornos mentales contribuyen a que una persona sea una corrupta, ¿ya? También puede sufrir quizás de esquizofrenia o bipolaridad, ¿no? Las personas esquizofrénicas sufren de doble personalidad. Dentro de esa persona hay dos personalidades, ¿ya? Eh, eh, por momentos es bondadosa y por momentos es profundamente perversa y criminal, ¿no? Y tiene una doble moral, como algunos dicen doble rasero, es realmente una doble moral, ¿no? Se conduce en función de sus conveniencias de diferente manera, ¿ya? A veces parece honesto y a veces es un corrupto secretamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, un corrupto, por ejemplo, podría apoyar las causas pro vida y pro familia, ¿ya? Pero paralelamente eh, a- apoyaría casos de violaciones de derechos humanos, masacre y asesinato de manifestantes, ¿no? Es un pro vida y pro familia, ¿no? O apoya esa causa, pero por cuanto es una persona trastornada, ¿no? Paralelamente apoya esterilizaciones forzadas de mujeres campesinas, ¿no? Asesinato de campesinos, asesinato de miembros de comunidades nativas, ¿no? O apoya a grupos criminales, ¿no? Entonces se dan cuenta de que es una persona con una doble moral, ¿no? Otro factor importante del corrupto, otra característica es una persona que quizás es utilizada por demonios. Muchos de estos corruptos recurren, para llegar al poder, no tienen problemas en recurrir a la brujería, al chamanismo, a vender sus almas al maligno, ¿no? O sea, es gente que no le importa recurrir inclusive a la fuerza del mal para lograr sus objetivos, porque es una persona retorcida, ¿ya? Entonces puede recurrir a todas estas ciencias ocultas para obtener poder y llegar al poder y enriquecerse con el poder, ¿no? Y, pero el problema es que eso después le pasa la factura, porque es una persona oprimida por demonios, ¿no? Es usada por el demonio inclusive para destruir, para matar, para robar, ¿no? Porque la Biblia dice de que el demonio vino
para matar, robar y destruir. Y sus agentes, que son justamente estos políticos corruptos que recurren al mal, también se convierten en instrumentos para matar, robar y destruir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entonces ya está mal, ¿no? Y muchas veces a estas personas, inclusive después, los demonios les pasan la factura, ¿no? Les generan enfermedades o los llevan a la locura, ¿no? También es una persona, otra característica del corrupto o de la corrupta es que es una persona emocionalmente enferma, ¿no? Roba, roba y roba y no se cansa de robar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿pero por qué roba, roba y no se cansa de robar, ¿no? Es que esa persona, por más que se hace rica con la corrupción, siempre se sigue sintiendo pobre. No le basta con un sueldazo de 35.000 soles al mes. No le basta con hacerse multimillonario y tener una mansión en Perú y una mansión en otro país, ¿no? El corrupto no le abastece, no se sacia. ¿Por qué? Porque en su alma el corrupto es una persona que siempre se siente pobre y siempre se siente miserable. Mejor dicho, el corrupto en su interior es un pobre muerto de hambre o es una pobre muerta de hambre, ¿no? Por más millonario que sea. ¿Por qué? Porque eso está vinculado a trastornos de la infancia, ¿no? Tal vez tuvo experiencias traumáticas en la niñez, pobreza extrema, abandono de los padres, violencia en el hogar, ¿no? Entonces, busca llenar un profundo vacío en su alma y busca llenarla con plata, 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 más dólares, más dinero, más plata, ¿no? Más oro. Es como que tiene un hambre de dinero para tratar de llenar un vacío interior. Es igualito que el que tiene el vicio del fumar un cigarro, ¿no? No se sacia de fumar, ¿por qué? Porque en el fondo está tratando de llenar un vacío que solamente trata de llenarlo con el cigarro. O el adicto al trabajo, trata de llenar su vida, su vacío interior, siendo adicto al trabajo, ¿ya? Eh, Inclusive el alcohólico, ¿no? Trata de llenar algo un vacío interior con alcohol. ¿Ya? Igualito, el corrupto trata de llenar un vacío interior con plata, oro ilegal, ¿no? Dinero, ¿no? Sobornos, propiedades, ¿no? Coimas, ¿no? Entonces, ese es el problema del corrupto, ¿ya? Entonces, es una persona, entonces, finalmente se puede decir en balance que eh, así es como se forman corruptos, ¿no? Es una persona usualmente que roba, que chorea, ¿no? Que vende sus principios, vende su dignidad, ¿no? Hasta es capaz de, hasta inclusive, vender su cuerpo a otros políticos, ¿no? A otras políticas, ¿no? Para, para lograr sus objetivos, porque es una persona francamente trastornada, ¿no? Y el problema es de que estas personas, como muchos son psicópatas, son expertos manipulando a las masas, son genios. Son unos genios mintiendo y prometiendo cosas que no van a cumplir, ¿no? Entonces, para que vean, entonces el corrupto no es solamente que roba, es una persona profundamente enferma y trastornada, mentalmente, moralmente, emocionalmente, ¿no? Carente de valores, ¿no? Eh, es una persona trastornada, ¿no? Mentalmente, ¿no? Entonces, para que vean, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque después las masas votan por esta gente, ¿no? Por estos corruptos, porque son expertos manipulando, porque no tienen problemas en recurrir a ofrecerte un tupper de fideos, ofrecerte un puesto de trabajo con tal de comprarte para sus fines políticos, ¿no? Y cuando llegan al poder se olvidan de todo, ¿ah? Ellos llegan para saquear, ¿no? Como le dije, ¿no? Entran no solamente para saquear, para destruir, y no tienen ningún problema en mandar a asesinar a poblaciones enteras con tal de lograr sus objetivos, ¿no? Son seres viles, inmorales, ¿no? Trastornados. Así que tengan mucho cuidado, ¿no? Entonces, pueblo peruano, no votes ten mucho cuidado, no te dejes manipular, ¿no? Y si votas por un corrupto, por un tupper de fideos o por un puesto de trabajo, déjame decirte de que estás contribuyendo a la ruina del país, ¿no? Porque ese es el país que van a heredar tus hijos, ¿no? Un país sumido en el caos, ¿no? Porque los corruptos lo que hacen es en su afán de robar, no les importa destruir al país, ¿no? Y no les importa que 10.000 niños mueran de hambre o 20.000 o medio millón de niños sufran de anemia, no les interesa. No les interesa ni la niñez, ni las mujeres, ni las generaciones futuras, no les importa nada, ¿no? Entonces, si tú votas por uno de ellos, eso es lo que finalmente el Perú va a cosechar de eso, pues. Va a cosechar de eso, ¿no? Por eso, hasta cierto grado, quien apoya a un corrupto es un traidor
a la patria, es un vendepatria, ¿no? Es también un cómplice, es un cómplice activo o un cómplice pasivo. El cómplice activo es el que apoya la corrupción, apoya la candidatura del corrupto, ¿no? Pero el cómplice pasivo es el que viendo todo esto guarda silencio y no hace nada. Y cómplices pasivos y activos hay por montones en Perú. Los que se han vendido al mal, a la corrupción, y los que viendo todo esto no hacen absolutamente nada. Entonces ahí hay una doble, hay dos tipos de culpabilidad, ¿no? Activa y pasiva. Perú, ten mucho cuidado, ¿no? El diablo quiere destruirte, el diablo ha venido para robar, matar y destruir, y no se va a cansar, ¿no? En destruir al Perú, hacer que todos los peruanos, llevarlo al caos, a la oscuridad, a las tinieblas, ¿no? Al horror, ¿no? Que nos matemos entre peruanos, ¿no? Como una guerra civil, ¿no? O que nuestros niños sigan sufriendo de anemia, o que se incremente el desempleo, o que se incremente la delincuencia, el maligno, que se incremente el sicariato, el maligno es el que quiere todo eso. Y sus agentes son justamente los corruptos. Esos son los agentes del mal. Entonces, si quieres ir contra todo esto, entonces tienes que tener una actitud activa, luchar, ¿no? En el campo de la política, ¿no? Y los que somos creyentes en el campo del espiritual. Que Dios te bendiga, Perú. Cuídate, chao.